Bueno, seguimos en este primer programa del ciclo, los 40 años de democracia aquí en la pantalla de Canal 10. Vamos a comenzar, antes de seguir hablando con Marta Philp y con César Katz, que está realmente muy interesante lo que nos están reflejando sobre el proceso histórico que se dio para el regreso a la democracia en el año 1983, que volviéramos a votar. Vamos a repasar el testimonio de Raúl Alfonsín en el acto de cierre de campaña previo a las elecciones que iba a terminar ganando para constituirse como un nuevo presidente democrático en la Argentina. Lo vemos. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar, y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina, y el poder a la democracia se la da el pueblo, y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Bueno, ahí Alfonsín hablaba precisamente de esto que mencionabas antes de ir a la pausa, César, la cuestión de que todos los argentinos éramos responsables de cuidar esta democracia, ¿no? Sí, digamos que digamos, a fines del año 81, la multipartidaria emite un segundo documento. Y en este segundo documento sí habla de la existencia de miles de desaparecidos. 2 meses después, en el marco además de un clima político y social muy agitado, porque sí, Saúl Ubaldini, al mando de la CGT Brasil, llamaba a la movilización, llamaba a la huelga, en un clima de fuerte agitación social y política, es que el general Galtieri ocupa las Islas Malvinas. Y aquí hay un dato interesante, sí, haciendo un puente con lo de Alfonsín, porque el único político argentino, el único dirigente político argentino que fue invitado a la asunción del general Mario Menéndez como gobernador de las Islas Malvinas y rechazó ir, fue Raúl Alfonsín. El resto de la dirigencia política argentina fue furgón de cola de los militares y fue a la asunción del general Mario Menéndez. Alfonsín rechaza esta invitación porque condenaba la guerra, al igual que Arturo Illia. Arturo Illia también condenaba la guerra, y después, cuando la Argentina es derrotada militarmente, es justamente Alfonsín, ese único líder que no había ido a las Malvinas, que no se había sumado, digamos, a esa gigantesca estafa al pueblo argentino, va a capitalizar lo ocurrido, ¿no? Porque la gente se da cuenta que fue engañada. Se podía ver en la plaza, el acto era multitudinario y cada acto que encabezaba Alfonsín, este era el de cierre de campaña, pero recorrió buena parte del país llevando adelante su política, denunciando las atrocidades que se cometieron durante la dictadura en contra de los derechos humanos, y esto fue lo que, bien decía César Katz, prácticamente terminó volcando mucho favoritismo por parte de la gente a la hora de votar. Marta Philp, en Córdoba, ¿cómo se vio todo este proceso de cambio? Y en todo caso, ¿cuáles fueron las primeras manifestaciones de esa libertad que la gente ansiaba? Bueno, me parece que, como señalaba César, nosotros como historiadores vemos el proceso, ¿no? O sea, lo que parece como un acontecimiento que se da en un determinado momento, ese acontecimiento tuvo toda una serie de circunstancias que lo permitieron, ¿no? Y me estoy refiriendo
a la resistencia a la dictadura en diferentes espacios en Córdoba, ¿no? Por parte del movimiento estudiantil, que tempranamente, a fines del 79, 80, empieza con actos a cuestionar la dictadura, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a la apertura cultural, me estoy refiriendo a la aparición de determinados grupos musicales, ¿no es cierto?, que en sus letras empiezan a criticar, aunque sea más subrepticiamente, la dictadura, ¿no? Entonces, pero también... Había mucho de coraje en todo eso, ¿no? Porque era una época en donde en los primeros años no se podía hacer ningún tipo de manifestación. Como bien decís, muchos jóvenes comienzan a ocuparse de esa agitación social realmente necesaria para pedir libertad, ¿no? Claro, claro. Entonces me parece, ¿no?, que siempre quienes hacemos historias del interior siempre estamos reclamando estos matices, esta mirada. Decimos, bueno, esto pasó en Buenos Aires, pero ¿qué pasó en cada uno de los espacios, no? Y me parece que tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? También volviendo a esto, que si la democracia, la república, lo escuchamos a Alfonsín nombrar con toda claridad, vamos a dejar la dictadura. Y los propios militares, obviamente, no se nombraban ellos como dictadores, ¿no? De hecho, se llamaba Proceso de Reorganización Nacional. ¿Y de qué reorganización nacional estaban hablando? Porque ellos negaban todos los procesos de movilización que había habido en el siglo XX, o sea, desde Irigoyen en adelante, ¿no? Porque ellos se iban a la generación del 80, consideraban que ellos eran los que habían organizado el país, ¿no? Entonces se llamaban Proceso de Reorganización Nacional. Y lo vemos acá Alfonsín diciendo, bueno, vamos a terminar con la dictadura. Y hoy, en el presente, todavía encontramos ciudadanos que por el hecho de haberlo vivido así, dicen la época del proceso, ¿no? Y ese era un nombre que ellos mismos se daban. Entonces, el hecho que Alfonsín empiece a hablar de dictadura, que haya estudiantes que hayan empezado a hablar que se tiene que terminar la dictadura, un movimiento cultural en el teatro, en la música, me parece que todo eso va ayudando, digamos, a la creación de esas condiciones y que lo vemos ahí con tanto entusiasmo en el acto, ¿no? ¿No es cierto? O sea, toda esa participación contenida a lo largo de la dictadura, ¿no? Bien, todo este tipo de manifestaciones, la gente tratando de demostrar de una vez por todas que quería su libertad, quería participar en los gobiernos, nos lleva a un porcentaje altísimo de votación. Le voy a pedir, señor director, si es posible que nos asomemos a otro de los tapes que tenemos para recordar el discurso de Raúl Alfonsín, ya conocido, su victoria, que fue, por supuesto, muy importante, con un resultado abiertamente favorable hacia lo que era retornar a la democracia con algunas cuestiones que planteaba y que recuerda él mismo como una suerte de compromiso en este discurso. Que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, los candidatos de la fórmula que hasta aquí, según los cómputos oficiales, llevan una amplia ventaja sobre el Partido Justicialista. Se apresta a escuchar ya la palabra del doctor Raúl Alfonsín. Yo quiero agradecer en nombre de la Unión Cívica Radical todo el esfuerzo que ustedes han realizado a través de una campaña larga, porque ha logrado este triunfo importantísimo del radicalismo. Hagamos que culmine este día como debe culminar estos triunfos magníficos de la democracia, este triunfo de la Argentina toda. Terminemos entonces el día desconcentrándonos pacíficamente y como corresponde, para ir a saborear en la intimidad de nuestras casas una alegría que va a durar durante muchos años. Bueno, qué balcón, ¿no? Hablaba Alfonsín con mucha cautela, invitando a la gente que volviera a sus hogares para celebrar casi familiarmente cada uno lo que era la victoria. No sabemos si del radicalismo, la victoria del regreso a la democracia. Se veía en el balcón, por momentos, la imagen de Fernando de la Rúa, muy joven, y también de
Nilo Neder, dos dirigentes cordobeses de la Unión Cívica Radical, que tuvieron, por supuesto, mucho que ver también en esa etapa de la transformación hacia la democracia. Vos, César, ¿cómo lo ves a todo esto? Bueno, yo creo que un dato interesante de la elección del 83 es que por primera vez en la historia argentina contemporánea, el voto de opinión es más importante que el voto de identidad, que el voto identitario. Es decir, el voto identitario es el radical vota por el radical, el peronista por el peronista. Pero no, Raúl Alfonsín ganó con el voto peronista en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, hubo una masa de electores peronistas que decidieron votar por Raúl Alfonsín, ¿no? Es decir, que por primera vez en la historia electoral argentina, el voto de opinión desplaza al voto identitario, al voto de identidad. Y este dato tiene que ver con la tragedia de la cual salimos, estábamos saliendo. Todo un cambio, realmente, todo un cambio, y para mucha gente que tenía su edad, significó absolutamente esto, ¿no? Un proceso que parecía realmente mentira que se pudiera volver a plantear como un cambio realmente muy necesario por ese entonces. Y para lo que han sido, por supuesto, las nuevas generaciones, digo, la participación que era una novedad, ¿o no? Sí, sí, seguro. Y para volver a nuestro espacio, ¿no? Para volver a Córdoba, la transición tuvo sus demoras, sus tiempos, ¿no? Pensemos que el primer rector que se vuelve a elegir después de dictadura es el arquitecto Révora, que estuvo muy vinculado a CONADEP, ¿no? Sí. Pero bueno, se vuelve la libertad a las universidades, pero hay todo un proceso de intervención, digamos, hacia la normalización, y no es casual que ese haya sido el rector, ¿no? Un rector vinculado a la CONADEP también, ¿no? A la defensa de los derechos humanos y la investigación de lo que pasó con los crímenes de lesa humanidad. Para el final, una pregunta en común a los dos. Después de 40 años, me parece que sigue siendo apasionante observar el camino que hemos realizado y por qué en algún momento Alfonsín dijo, es una responsabilidad de todos cuidar esta democracia, y vaya si lo hemos hecho. Pasaron tantas cosas, tantos avatares, desde movimientos carapintadas hasta otro tipo de riesgos, como mencionaba recién Marta. El mensaje que ustedes dejan acerca de lo que ha sido este proceso. ¿César? Bueno, 1983 supuso una revolución cultural en la Argentina, en la medida que la inmensa mayoría de la sociedad asumió los valores de la democracia política, ¿no? Mirá, la primera vez en que el pueblo se movilizó para impedir un golpe de Estado fue en abril del 87, Semana Santa del 87. Eso implicaba un cambio en los valores de los argentinos, un cambio en las representaciones de los argentinos. Es decir, la cultura política democrática dio un salto cualitativo a partir de 1983. Se hizo carne en la sociedad, pero a 40 años de aquel histórico 83, habría que señalar también las promesas incumplidas de la democracia, porque hemos aprendido por experiencia propia que no basta votar para comer, para educarse, para curarse, ¿no? Como decía Alfonsín en sus discursos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Marta. Yo creo que es fundamental recordar este periodo, pero no solo recordarlo como algo que ya pasó, sino como la vigencia de volver a pensar en este momento fundacional de la democracia. ¿Y por qué digo fundacional? Habíamos tenido antes democracia, pero marcar esta frontera con la dictadura, ¿no? Marcar la frontera con la dictadura y plantear, digamos, esta oposición autoritarismo-democracia, y que no es posible una democracia con autoritarismo. Esta democracia que decía Menéndez, una democracia que dure 100 años. Si es una democracia tutelada, no es democracia, ¿no? O sea, la democracia implica una participación amplia. Entonces me parece que la importancia de este momento histórico es recordarlo como este quiebre, esta delimitación de fronteras entre lo que es la dictadura, lo que es la democracia, lo que es el autoritarismo, y volver a discutir esta palabra, digamos, que se la presenta tan críticamente, ¿no? El populismo, el antipopulismo, por qué se
tiene mala prensa la participación del pueblo, por qué sería malo el populismo para una democracia. Entonces me parece que volver a pensar este periodo tiene que ver con revisar nuestro presente, ¿no? En un año también nada electoral. Más ni nada menos. Sí. Marta Filf, César Katz, a los dos, muchísimas gracias por compartir este momento en el primer programa del ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes por este ciclo muy necesario, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a los dos. Bueno. Vamos a la pausa, en instantes nada más vamos a ver otra mirada de cómo fue volver a la democracia en el año 1983. Dos protagonistas, dos dirigentes políticos, uno peronista y otro radical. Ya volvemos.